Me parece bien importante no perder de vista que Zelensky y su grupo político de corruptos se benefician más con la guerra que con la paz, Ezequiel. Ya lo mencionábamos en alguna otra ocasión, aquí en Demoliendo Mitos de la Política, hablando de demoler mitos de la política, ya demolíamos ese mito de que Zelensky buscaba la paz y buscaba defender a la población ucraniana de los malvados rusos, nótese mi sarcasmo, porque Zelensky era nadie en un tiempo de paz. Era literalmente nadie, un comediante venido a más, un comediante puesto ahí por un empresario corrupto, se llama Igor Kolomoisky, que forma parte de las redes sionistas a nivel internacional que lucran con la guerra, y era un comediantillo ahí de segunda categoría, puesto para ser manipulable, y a muchos de sus asesores, incluyendo a Podolyak y algunos otros, los tienen ahí que venían del medio del espectáculo también. O sea, nada más pues para entender de qué estamos hablando. Venían del medio del espectáculo, sus asesores más cercanos y algunos de los que salieron también en los escándalos de los papers que representan información en donde permiten observar al público, a las grandes audiencias, que esta gente cuenta con casas en Londres, que cuenta con verdaderas mansiones en países europeos, en donde con los sueldos normalitos que tienen, no podrían comprárselo, ¿no? Y además es que ya los pagaron, ni siquiera es que estén endeudados, ni siquiera es que los estén pagando a créditos, Ezequiel. Entonces, y luego ahora vimos los escándalos, porque esa es otra de las cosas. La Unión Europea no acepta de lleno a Ucrania porque dicen no tienen la suficiente fortaleza institucional ni la transparencia de sus procesos políticos para darnos a entender que ya puede formar parte de los estándares que la Unión Europea les exige como mínimo. Y Ucrania respondió corriendo, despidiendo a funcionarios estratégicos del Ministerio de Defensa, aparentemente porque vivían en casas, traían carros que estaban muy por encima de sus propios coches. Bueno, ¿por qué hago todo este recorrido, Ezequiel? Porque Zelensky era nadie y era parte de un gobierno que estaba tildado en Europa. Tú, llevando tantos años viviendo en Europa, me podés desmentir si estoy diciendo mentiras. Despreciados en Europa, porque incluso ni siquiera le reconocían como europeo en términos de prácticas políticas, porque decían que era opaco, muy poco transparente y bastante corrupto. Pero resulta que con la guerra, cuando ya le dice Naftali Bennett, el ex primer ministro de Israel, oye, tranquilo, hermano, Putin me dio su promesa de que no te va a matar, entonces ya salió a decir Zelensky, cuando tuvo la promesa de que Putin no lo iba a liquidar, yo voy a dar mi vida y ofrendaré mi vida por Ucrania, ¿no? Y más guerra, y vamos para adelante, y vamos a correr a los rusos de Ucrania. Y entonces pasa a convertirse en un héroe, a salir en todas las portadas del mundo, a hablar en los parlamentos de los países occidentales más importantes, y menciono países occidentales porque América Latina no le ha dado la oportunidad, excepto Chile, que parece Boric, parece ministro del Exterior o embajador de Ucrania en Chile, más que presidente de Chile. Y luego vemos que los países africanos, 4 de 54 son los únicos que lo medio aceptaron, pero en Asia ni de chiste se para Zelensky porque allá tiene un rechazo total. Entonces, ¿le conviene que termine la guerra? No. ¿Importa que se muera más gente civil en Ucrania? Tampoco, porque así puede seguir satanizando a los rusos y reactivar el círculo vicioso para seguir al frente de los medios de comunicación, justificando por qué está en lo correcto al no permitir que haya elecciones en Ucrania y por qué está en lo correcto al no permitir partidos políticos opositores. Es decir, Ezequiel, a él y a su círculo belicista, la guerra les representa el mejor negocio de la vida que jamás se habrían imaginado. ¿Tienen incentivos para acabar con ella? No, porque en ese momento acabaría también su prestigio. Esto, claro, mientras Rusia siga manteniendo una actitud, por decirlo menos, prudente. Jesús, a propósito de esto, de este comentario tuyo respecto a América Latina rechazando la intromisión de Zelensky en cuestiones completamente ajenas a Ucrania y rechazando en última instancia la participación de América Latina en una guerra ajena.
el gobierno de Pedro Sánchez, ahora a cargo de la presidencia temporal de la Unión Europea, realizó un pedido para que en la cumbre CELAC Unión Europea, la cual será realizada en los próximos días, no recuerdo ahora exactamente la fecha, pero si no recuerdo mal, la semana siguiente o la próxima, en pocas semanas, bueno, Pedro Sánchez solicitó la participación de Zelensky en eso. Y afortunadamente, los países de la CELAC inmediatamente la rechazaron de plano con, sí, como un defensor rechazando un centro al área, más o menos, ¿no? Pero el delirio, Zelensky metido en una cumbre entre la CELAC, ¿sí? La organización creada como alternativa a la OEA, la Organización de Estados Americanos, hegemonizada por los Estados Unidos. La CELAC, por el contrario, representa una organización con todos los estados latinoamericanos, sin los Estados Unidos naturalmente, pero capitaneada por nosotros mismos, por los países latinoamericanos, y que participara en una reunión de la CELAC con la Unión Europea.